En el corazón de la sabana africana, lejos de las bulliciosas ciudades y de las miradas indiscretas, se encuentra el apartado pueblo de Kayembe. Rodeado por una interminable extensión de praderas doradas y antiguos baobabs, el pueblo parece sereno durante el día. Pero a medida que el sol se esconde en el horizonte, una tensión palpable se apodera del aire. Aquí, cada hombre, mujer y niño cumple una regla inflexible. Nadie puede salir de su casa después del atardecer. El porqué de esta peculiar tradición se susurra a puerta cerrada, envueltos en el miedo y el secretismo. Sin embargo, el peso de esta regla se cierne sobre el pueblo como una sombra demasiado pesada para escapar. Una noche, la regla se pone a prueba. Un niño, Bahati, corre desesperadamente por los estrechos senderos de tierra de Kayembe, su pequeño cuerpo temblando de cansancio y miedo. Sus pies descalzos golpean la tierra seca y agrietada, dejando débiles huellas que desaparecerán con el rocío de la mañana. El sol cuelga bajo en el cielo, su luz naranja desteñida estira las sombras de los techos de paja en formas largas y amenazadoras. Detrás de Bahati, débiles susurros parecen surgir de la oscuridad circundante, haciéndose más fuertes con cada momento que pasa. No suenan como las voces de su pueblo, sino como algo totalmente antinatural, bajas y guturales, como si el viento mismo llevara una advertencia. Bahati lleva alrededor del cuello un pequeño amuleto de madera, un talismán que le regaló su abuela cuando era solo un bebé. «Esto te protegerá», había dicho. Pero en ese momento, Bahati cuestiona su poder. Su respiración se vuelve entrecortada mientras se esfuerza más, mirando hacia atrás solo una vez. Lo que ve lo congela en su lugar por un fugaz segundo, formas cambiantes, casi humanas pero no del todo, entrando y saliendo de las sombras. El pánico corre por sus venas y obliga a sus piernas a seguir moviéndose. El calor del día es rápidamente reemplazado por el frío gélido del crepúsculo y, con él, un silencio opresivo se apodera del pueblo. La casa de Bahati aparece a la vista. La puerta de la pequeña cabaña brilla débilmente gracias a la lámpara de aceite del interior. Su abuela, Quito, está parada en el umbral, con su rostro curtido marcado por la preocupación. «Bahati, apurarse», grita, con la voz temblorosa. El corazón de Bahati late con fuerza cuando se lanza hacia la cabaña justo cuando el último rayo de sol se esconde bajo el horizonte. Quito cierra de golpe la puerta de madera y la asegura con un pestillo de hierro. Los susurros del exterior se desvanecen tan rápido como llegaron, dejando solo un silencio inquietante. Por un momento, ninguno de los dos habla, el peso de lo que casi sucedió los presiona. Esa noche, el anciano de la aldea, Afani, convoca una reunión. Su voz, profunda y autoritaria, resuena en la sala repleta. «La oscuridad no es mesta», dice, su mirada penetrante recorriendo a la multitud. «Les pertenece. No necesita dar más detalles. Todo el mundo sabe quiénes son. Las historias de los Nyamawambesi, los habitantes de las sombras, son tan antiguas como la propia aldea». Afani continúa, su tono grave. «Hace mucho tiempo, nuestros antepasados cometieron un error. Buscaban un poder que no les pertenecía y, al hacerlo, ataron a esta aldea a una maldición. La noche es su dominio, y traspasarla es provocar su ira». Sus palabras provocan un escalofrío en Bahati, pero a diferencia de los demás, su miedo se mezcla con algo más, curiosidad. Mientras los aldeanos susurran entre ellos, la mente de Bahati se llena de preguntas. ¿Por qué nadie había intentado nunca romper la maldición? ¿Realmente no había manera de recuperar la noche? Su abuela parece sentir sus pensamientos y lo agarra con fuerza del brazo. «Ni se te ocurra pensar en ello», susurra. «Esta no es una historia que debas desentrañar. Respeta las reglas, Bahati. Son todo lo que nos mantiene a salvo». Pero Bahati no puede silenciar el creciente desafío en su corazón. A medida que avanza la noche, se sienta junto al pequeño fuego de su cabaña, contemplando las llamas parpadeantes. Recuerda los susurros de antes y las formas cambiantes en la oscuridad. ¿Eran realmente criaturas míticas o había algo más en esta historia? Sabe que hacer esas preguntas es peligroso, pero la semilla de la duda ya está plantada. Para Bahati, la regla se siente menos como una protección y más como una prisión. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, siente la atracción de algo mayor, la necesidad de descubrir la verdad, sin importar el costo. Mientras el pueblo cae en un silencio incómodo esa noche, Bahati permanece despierto, con sus pensamientos inquietos. Afuera, la oscuridad presiona contra las paredes de la cabaña, llena de secretos tácitos. La respiración constante de su abuela es un recordatorio de la vida que siempre ha conocido, segura dentro de los límites de las reglas. Pero Bahati no puede ignorar la voz tranquila dentro de él, instándolo a mirar más allá de los límites de su mundo. Y mientras cae en un sueño inquieto,
Un pensamiento persiste: ¿qué pasa si la oscuridad no es lo que parece? Bahati estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la cabaña de su abuela Quito, y el tenue resplandor del fuego se reflejaba en sus ojos muy abiertos y curiosos. El olor a hierbas quemadas se mezclaba con el aroma terroso de las paredes de arcilla, pero su mente estaba en otra parte. Desde el casi accidente con el sol poniente, una energía inquieta se había apoderado de él, negándose a soltarlo. La voz de su abuela resonó en su memoria, contándole las historias de los Nyamawambesi, criaturas sombrías nacidas de la oscuridad, de formas cambiantes e insustanciales. Acechaban los límites de la noche, castigando a aquellos que se atrevían a desafiar la regla sagrada. Sin embargo, a pesar de los vívidos detalles de sus historias, Bahati sentía un escepticismo creciente. ¿Podría el miedo que se apodera de los aldeanos basarse en poco más que una superstición? Giró el amuleto de madera que tenía en la mano, cuya superficie era suave tras años de haberlo agarrado en momentos de miedo. Su abuela solía decir que era un escudo contra lo desconocido, pero lo sentía frágil en la palma de su mano, impotente ante sus crecientes preguntas. Pensó en las sombras que había visto. Los extraños susurros que parecían seguirlo, ¿eran reales o los había conjurado su propio miedo? La pregunta lo carcomía y se negaba a ser silenciado. Su mirada se dirigió a la puerta, más allá de la cual se encontraban las respuestas que buscaba. Pero Bahati sabía que no podía afrontar la noche solo. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre la sabana bañando el pueblo con una luz cálida, Bahati buscó a Ayo, su amigo más cercano. Ayo estaba sentado en un taburete de madera afuera de la cabaña de su familia, tejiendo tiras de pasto seco para formar una estera. Sus manos trabajaban rápidamente, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo cauteloso que parecía persistir en la mirada de todos los aldeanos. Bahati se acercó a él en voz baja pero insistente. «Ayo, ¿nunca te lo preguntaste sobre las historias, sobre por qué estamos atrapados así?» Ayo levantó la vista, su expresión era una mezcla de sorpresa e inquietud. «¿Atrapado? Bahati, no es una trampa, es protección. ¿Viste lo que pasó anoche? ¿De verdad quieres correr ese riesgo otra vez?» Sus palabras fueron duras, pero su tono vaciló, traicionando la incertidumbre subyacente. Bahati se agachó a su lado y su voz se convirtió en un susurro. «¿Y si no es real? ¿Y si el miedo que llevamos es lo que les da poder? Piénsalo, Ayo. Vivimos nuestras vidas huyendo de las sombras, ¿no quieres saber la verdad?» Había fuego en los ojos de Bahati, una determinación que hizo dudar a Ayo. Se miró las manos, ahora inmóviles sobre la alfombra a media terminar, y luego volvió a mirar a Bahati. «¿Y si es real?», preguntó Ayo, su voz apenas audible. «¿Qué pasa si la verdad es peor que las historias?» Bahati se acercó más y su tono era urgente. «Entonces al menos lo sabremos. No podemos seguir viviendo así, escondiéndonos detrás de reglas que no entendemos». El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por los sonidos distantes de los balidos de las cabras y las risas de los niños. Finalmente, Ayo suspiró y asintió. «Bien, pero si hacemos esto, debemos ser inteligentes. Nadie puede saberlo». Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para otra puesta de sol, Bahati y Ayo se escabulleron con movimientos cuidadosos y deliberados. Su destino era la cabaña abandonada a las afueras de Cayembe, un hogar del que se hablaba en voz baja. Se decía que alguna vez perteneció a un curandero, un hombre que incursionó en conocimientos prohibidos y desapareció misteriosamente. Algunos creían que había enojado a los Nyamawambesi, mientras que otros afirmaban que se había convertido en uno de ellos. Cualquiera que fuera la verdad, la cabaña ahora era un testigo silencioso del pasado de la aldea, con sus paredes cubiertas de extraños símbolos que nadie se atrevía a interpretar. Los niños se acercaron a la cabaña con cautela. El aire se hacía más frío a medida que el sol se ponía. La estructura se alzaba ante ellos, con el techo de paja hundido y las vigas de madera deformadas por el tiempo. El leve olor a descomposición persistía, mezclándose con el aire seco y polvoriento. Bahati abrió la puerta lentamente y las bisagras chirriaron en señal de protesta. En el interior, la cabaña estaba oscura y desordenada, llena de los restos de una vida abandonada hacía mucho tiempo. Estantes llenos de frascos de hierbas secas, un taburete volcado y una estera tejida cubierta con extrañas tallas hablaban de un hombre que una vez había llamado hogar a este lugar. Los ojos de Bahati se sintieron atraídos por las tallas de las paredes, patrones intrincados que parecían latir con energía propia. Trazó uno con el dedo, cuyos bordes eran ásperos y desiguales. «Estos símbolos son diferentes a todo lo que he visto», murmuró. Ayo, de pie junto a la puerta, se movió nerviosamente. «Bahati, no deberíamos estar aquí. Este lugar se siente mal».
pero Bahati lo ignoró y se centró en los símbolos. Estos deben significar algo. Quizás sean advertencias o quizás sean instrucciones. ¿Y si así es como rompemos la maldición? Su voz estaba llena de una mezcla de miedo y excitación, una combinación peligrosa. Ayo vaciló, sus instintos le gritaban que se fuera, pero su lealtad a Bahati lo mantuvo clavado en el lugar. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron, un escalofrío recorrió la cabaña, apagando la pequeña linterna que habían traído consigo. La repentina oscuridad fue opresiva, presionando contra su piel como un peso físico. Bahati y Ayo se congelaron, sus respiraciones eran superficiales y rápidas. En algún lugar afuera, los susurros comenzaron de nuevo, débiles pero inconfundibles. No estaban solos. El sol colgaba bajo en el horizonte, su luz moribunda bañaba la sabana en tonos ámbar y carmesí. Bahati y Ayo estaban en las afueras de su aldea, con sus antorchas parpadeando débilmente contra el crepúsculo que se acercaba. El olor acre de la grasa animal mezclado con la sequedad de la madera quemada llenaba el aire. El silencio era desconcertante, la habitual sinfonía de grillos y ranas se había desvanecido, reemplazada por una quietud opresiva que parecía vibrar con una tensión invisible. Cada instinto les gritaba que retrocedieran, pero la determinación de Bahati se mantuvo inquebrantable. Agarró con más fuerza la antorcha improvisada y dio el primer paso hacia el camino prohibido. Cada paso se sentía más pesado que el anterior a medida que se alejaban de la seguridad de su aldea. El suave camino de tierra serpenteaba entre la hierba alta, donde las sombras parecían ondularse de forma antinatural, como si estuvieran vivas. Los ojos de Ayo se movieron nerviosamente, escaneando su entorno en busca de cualquier señal de movimiento. Su voz, normalmente firme y tranquila, estaba tensa por la inquietud. Bahati, esto es una locura. Si alguien se entera, seremos castigados o algo peor. Miró a su amigo, esperando tranquilizarse, pero la expresión de Bahati era ilegible, una intensa mezcla de miedo y determinación. Sí, necesitamos saberlo, dijo Bahati en voz baja, con voz firme. Vivir con miedo a algo que no entendemos, eso no es vida en absoluto. La cabaña apareció a la vista justo cuando los últimos rayos de sol se deslizaban por el horizonte. Era más pequeño de lo que habían imaginado y su techo se hundía bajo el peso del tiempo. Las paredes estaban oscurecidas por el tiempo y el clima, y extraños símbolos estaban tallados en las tablas de madera, cuyos patrones se retorcían de maneras que parecían desafiar la lógica. El pulso de Bahati se aceleró cuando se acercó, sosteniendo su antorcha en alto para iluminar las tallas. No se parecían a nada que hubiera visto jamás, intrincados y caóticos, como creados por una mano guiada por la desesperación o la locura. «Estas parecen protecciones», murmuró Bahati, pasando los dedos por las llanuras. «Para mantener algo fuera o dentro». Ayo se quedó en la puerta, su inquietud crecía con cada momento que pasaba. «Bahati, este lugar no se siente bien. Deberíamos irnos. Ahora». Su voz estaba teñida de un miedo que ya no podía ocultar. Pero Bahati lo ignoró, su curiosidad superó su cautela. Se agachó cerca de la base de la pared, donde había más tallas grabadas en el suelo de tierra, formando un círculo extraño e incompleto. El aire a su alrededor se sentía más pesado, más denso, como si la propia cabaña estuviera viva y observando. De repente, una fuerte brisa los atravesó y apagó sus antorchas en un instante. La oscuridad los envolvió, espesa y asfixiante. Ayo dejó escapar un grito ahogado, su voz apenas audible por los latidos de sus corazones. «Bahati», siseó, mientras sus manos intentaban volver a encender la antorcha. El pedernal chispeó débilmente, proyectando una luz breve y fugaz. Pero en esos momentos de iluminación, vieron algo que les heló la sangre, sombras que se movían, no con la luz parpadeante, sino contra ella, acercándose, silenciosas y deliberadas. Un gruñido bajo surgió de la oscuridad, resonando profundamente en sus pechos. No era el gruñido de un animal, sino algo mucho más amenazador, un sonido que tenía un peso antinatural. Ayo agarró el brazo de Bahati, con fuerza y temblando. «Tenemos que regresar, ahora», susurró con urgencia, con la voz quebrada por la tensión del miedo. Bahati vaciló, dividida entre el impulso primordial de huir y la ardiente necesidad de descubrir la verdad. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales mientras miraba las sombras, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo o no viendo. Antes de que pudiera responder, el gruñido se hizo más fuerte, acompañado por un leve susurro que parecía provenir de todos lados. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inequívocamente amenazador. Ayo tiró más fuerte, su pánico se desbordó. «Bahati, te lo ruego. Lo que sea que estés buscando no vale la pena».
Su voz se quebró por la desesperación y, por un momento, Bahati vaciló. Los susurros se hicieron más fuertes y el aire a su alrededor pareció vibrar, cargado con una presencia invisible. Sin embargo, en medio del miedo, la determinación de Bahati brilló con más fuerza. No, dijo, su voz más firme de lo que sentía. Estamos demasiado cerca. Este lugar está conectado con ellos. Si nos vamos ahora, nunca lo sabremos. Sus palabras tenían un peso que ni siquiera le entendía del todo. Se liberó del agarre de Ayo y avanzó hacia la cabaña. Sus movimientos eran lentos pero deliberados. Cada paso era como cruzar un umbral invisible. El aire se volvía más frío y los susurros más fuertes. Ayo vaciló, dividida entre la lealtad y la autoconservación. Sus instintos le gritaban que huyera, pero la idea de dejar atrás a Bahati era insoportable. «Vas a hacer que nos maten», murmuró, siguiéndolo de mala gana. El gruñido cesó abruptamente, reemplazado por un silencio inquietante. La ausencia de sonido era ensordecedora, presionando contra sus oídos como un grito fuera de su alcance. Entonces, como en respuesta a su miedo tácito, el suelo debajo de ellos empezó a temblar. Al principio fue débil, pero rápidamente se hizo más fuerte. La tierra se movía como si algo debajo de ellos intentara liberarse. Ayo se quedó helado, con los ojos muy abiertos por el terror. «Bahati, ¿qué hiciste?», susurró. Pero Bahati no tuvo respuesta. Su mirada estaba fija en los símbolos que los rodeaban, cuyos bordes brillaban débilmente con una luz de otro mundo. Lo que sea que habían perturbado, ahora estaba despierto. Y estaba mirando. Los niños llegaron a la aldea a trompicones, con la respiración entrecortada y las piernas temblando por la angustiosa huida. El peso de la oscuridad parecía aferrarse a ellos, como si las sombras mismas los hubieran seguido a casa. Bahati agarró su antorcha, ahora apagada, mientras los ojos de Ayo se movían nerviosamente, escaneando los caminos en busca de amenazas persistentes. Las calles de Cayembe, alguna vez familiares, parecían extrañas. Cada cabaña era una silueta imponente contra la tenue luz de la luna. No se veía a los aldeanos por ninguna parte, con las puertas bien cerradas y las ventanas a oscuras. Solo una figura los esperaba, Ahani, el anciano de la aldea. Su alta figura estaba iluminada por el débil resplandor de una lámpara de aceite, y su expresión era una mezcla de ira y profunda tristeza. La voz de Fanny rompió el silencio, baja y firme, pero con un tono que envió un escalofrío a través de los chicos. «¿Qué has hecho?», preguntó, sus palabras más acusación que pregunta. Bahati, aún recuperando el aliento, intentó hablar, pero el mayor levantó una mano para silenciarlo. «Te aventuraste donde te advirtieron que nunca fueras. Y ahora están despiertos». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inquebrantables. Ayo dio un paso adelante, su voz temblaba. «No fue nuestra intención, no pasó nada, no juro». Pero la mirada penetrante de Afani lo silenció y el mayor les hizo un gesto para que lo siguieran. Los tres entraron en la cabaña de Afani, un pequeño espacio lleno del aroma de salvia quemada y adornado con reliquias del pasado, máscaras talladas, tapices tejidos y pergaminos antiguos. Afani se hundió en una silla de madera, con los hombros caídos como si llevara un gran peso. Durante un largo momento, no dijo nada, contemplando la llama parpadeante de la lámpara. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de tristeza. «Ustedes dos son demasiado jóvenes para saber la verdad», comenzó, su tono mesurado pero grave. «Pero ahora debes entenderlo. Las sombras que encontraste son los Nyamawambesi, y están ligadas a esta aldea por una maldición que se remonta a generaciones atrás». Bahati se inclinó hacia adelante, su curiosidad luchando con el miedo persistente de su encuentro. «¿Qué maldición?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. La mirada de Ahani se encontró con la suya y, en ese momento, la edad del mayor pareció duplicarse, sus ojos se llenaron de recuerdos de dolor y arrepentimiento. «Hace siglos», dijo, «nuestros antepasados no estaban contentos con lo que tenían. Buscaban poder, riqueza y conocimiento de fuerzas que no entendían. Realizaban rituales prohibidos, convocando al Nyamawambesi para que les concediera sus deseos. Pero los seres que convocaron no eran benévolos. Vinieron con un precio demasiado alto para soportarlo». La voz del anciano tembló y, por un momento, el único sonido fue el crepitar del fuego. Luego continuó, sus palabras lentas y deliberadas. «Los Nyamawambesi no aceptan oro ni ganado como pago. Se alimentan del miedo, del terror que se apodera del corazón cuando cae la oscuridad. Nuestros antepasados intentaron despedirlos, pero ya era demasiado tarde. Las criaturas estaban atadas a este lugar y, para asegurar su supervivencia, maldijeron a nuestra aldea para que temiera a la noche para siempre.
Ese miedo es su sustento, y mientras exista, permanecerán. El rostro de Ayo se había puesto pálido, su bravuconería anterior ahora reemplazada por una profunda inquietud. Pero no les hicimos nada, dijo, su voz apenas un susurro. La expresión de Hani se endureció. Te aventuraste en sus dominios, perturbaste el equilibrio que los mantiene a raya. Al entrar en esa cabaña, les recordaste el poder que alguna vez tuvieron. Los has despertado. La mente de Ba'ati se aceleró, repitiendo los acontecimientos de la noche, las tallas, los susurros, los símbolos brillantes. ¿No hay manera de detenerlos?, preguntó, con desesperación arrastrándose en su voz. Hani suspiró profundamente y le temblaron las manos mientras alcanzaba un pergamino pequeño y desgastado. Lo desenrolló lentamente, revelando símbolos y dibujos descoloridos. En el centro había la imagen de una figura parada contra un enjambre de sombras. Hay una manera, dijo, su voz apenas audible, pero tiene un gran costo. La profecía habla de alguien que se enfrentará a los Nyamawambesi y pondrá fin a su reinado. Esta persona no solo necesitará mucho coraje, sino que también deberá estar dispuesta a sacrificarlo todo. La habitación quedó en silencio, el peso de las palabras de Hani presionando a los chicos como una fuerza invisible. Ayo negó con la cabeza, su voz temblaba. ¿Sacrificar todo? ¿Qué significa eso? Su vida. Hani no respondió directamente, sino que miró a Ba'ati, cuyo rostro era una mezcla de miedo y determinación. La profecía es vaga, pero una cosa es segura, dijo Hani. Quien lo cumpla no volverá sin cambios. Las manos de Ba'ati se cerraron en puños y su mente era una tormenta de emociones. El miedo que había sentido en la cabaña todavía estaba fresco, pero junto a él ardía la necesidad de hacer algo, liberarse de las garras de la oscuridad que había gobernado sus vidas durante generaciones. Ayo puso una mano sobre el hombro de su amigo, su voz baja pero firme. Ba'ati, esta no es nuestra lucha. Deja que los mayores se encarguen. Pero Ba'ati negó con la cabeza y habló con voz firme. Si no somos nosotros, ¿entonces quién? La maldición ha durado bastante. Alguien tiene que acabar con esto. Hani lo estudió por un momento, su expresión era ilegible. Luego se levantó de su silla y puso una mano en el hombro de Ba'ati. Eres valiente, muchacho, dijo en voz baja. Pero la valentía por sí sola no te salvará. Sus palabras fueron a la vez una advertencia y una bendición, y mientras el fuego parpadeaba proyectando su sombra sobre las paredes, Ba'ati sintió que el peso de su decisión recaía sobre sus hombros. El aire en la cabaña se volvió pesado, llenándose de verdades no dichas y de los susurros distantes de los Nyamawambesi, esperando en la oscuridad. La noche cayó sobre Cayembe con un silencio sofocante, el aire pesado y frío. Dentro de la cabaña de su abuela, Ba'ati se preparó para lo que sabía sería su último acto de desafío contra las sombras que habían atormentado a su pueblo durante siglos. El olor a hierbas quemadas llenó la habitación mientras molía las hojas sagradas hasta convertirlas en un polvo fino, siguiendo las marcas que había memorizado de las tallas de la cabaña abandonada. Cada movimiento fue deliberado, sus manos firmes a pesar de la tormenta que asolaba su interior. La voz de Hani resonó en su mente, advirtiéndole de los peligros, pero Ba'ati la hizo a un lado. Las palabras de su abuela, dichas hace mucho tiempo, no anclaron. La verdadera fuerza está en el sacrificio. Mientras el pueblo caía en un silencio incómodo, Ba'ati salió a la noche. La oscuridad se sentía viva, presionando contra su piel como si estuviera poniendo a prueba su determinación. En sus manos llevaba un manojo de ramas secas atadas con tiras de tela empapadas en grasa animal. Atada a su espalda llevaba una bolsa llena de hierbas sagradas, cuyo aroma terroso era intenso y vigorizante. Avanzó con determinación hacia el claro más allá del pueblo, donde el suelo estaba desnudo y el cielo se extendía de par en par. Era un lugar vulnerable, abierto a la mirada de Nyamawambesi. Por eso lo había elegido. El claro estaba inquietantemente silencioso, sin el habitual susurro de hojas ni los llamados distantes de los animales nocturnos. Ba'ati trabajó rápidamente, disponiendo las ramas en un círculo tosco y esparciendo las hierbas en patrones precisos. Las tallas eran claras. El fuego y el polvo sagrado debilitarían las sombras, obligándolas a manifestarse. Su corazón latía con fuerza mientras golpeaba el pedernal y las chispas se encendían en la tela. Las llamas cobraron vida con un rugido, arrojando una luz parpadeante a través del claro. Estaba de pie en el centro, agarrando el amuleto de madera que le había regalado su abuela, cuya superficie estaba desgastada por años de uso. El silencio se rompió de repente con un gruñido profundo y resonante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Las sombras en el borde del claro comenzaron a cambiar, retorciéndose como humo vivo. Surgieron formas,
formas humanoides retorcidas con extremidades alargadas y ojos que brillaban débilmente como brasas en la oscuridad. Luego vinieron sus voces, guturales y estratificadas, cada palabra reverberando en el pecho de Ba'ati. ¿Por qué nos llamas, hijo de Cayembe? ¿Busca usted negociar o suplicar? El control de Ba'ati sobre el amuleto se hizo más fuerte, pero se negó a mostrar miedo. Vine a poner fin a esto, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Las sombras rieron, un sonido que era a la vez burlón y escalofriante. ¿Fin? No hay fin, solo el equilibrio que mantenemos. No tienes poder aquí, solo miedo de ofrecérnoslo. Respirando profundamente, Ba'ati metió la mano en su bolsa y arrojó un puñado del polvo sagrado a las llamas. El fuego ardió con más intensidad y su luz hizo retroceder ligeramente las sombras. Los Nyamawambes se sisaron y sus formas parpadearon momentáneamente. ¿Crees que entiendes las viejas costumbres?, gruñó uno de ellos, acercándose. Su forma era apenas distinguible, pero su presencia era abrumadora, presionando contra el alma misma de Ba'ati. Tienes el coraje de un tonto. ¿Qué sacrificarás para proteger tu aldea, tu libertad, tu vida? Habla y veremos si tu resolución es tan fuerte como crees. Las palabras golpearon a Ba'ati como un golpe, obligándolo a enfrentar el peso de su decisión. Pensó en su abuela, a quien le temblaban las manos mientras le contaba las historias de la avaricia de sus antepasados. Pensó en Ayo, los ojos temerosos de su amigo suplicándole que regresara. Y pensó en los niños de Cayembe, que crecían con el mismo miedo que había encadenado a su pueblo durante generaciones. Las sombras tenían razón, su determinación se pondría a prueba, pero no flaquearía. Llévame, dijo Ba'ati, con voz clara e inquebrantable. Átame a ti, pero deje en paz a mi pueblo. Que caminen la noche sin miedo. Déjalos vivir libres. Los Nyamawambes hicieron una pausa y sus formas cambiantes se inmovilizaron como si consideraran sus palabras. El más grande de ellos se acercó, con los ojos llameantes. ¿Unirías tu alma a la nuestra? ¿Te entregarías voluntariamente a la oscuridad, sabiendo que nunca regresarás? Ba'ati asintió con el corazón acelerado. Si eso es lo que se necesita para poner fin a esta maldición, entonces sí, te daré lo que quieras. Las sombras se movían como una sola, arremolinándose a su alrededor en un vórtice de frío y susurros. Sus voces se alzaron en un cántico, incomprensible pero resonante, que sacudió el suelo bajo sus pies. Las llamas a su alrededor se atenuaron y su luz fue tragada por la oscuridad invasora. En medio del caos, Ba'ati sintió una extraña calma. Agarró el amuleto por última vez, su peso familiar lo castigó. La voz de su abuela volvió a resonar en su mente, la verdadera fuerza está en el sacrificio. Mientras las sombras se cerraban, susurró una oración, no por sí mismo, sino por el pueblo que estaba dejando atrás. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo consumiera fue el tenue resplandor de las llamas, un símbolo de esperanza que ardería mucho después de que él se hubiera ido. Las primeras luces del amanecer se deslizaron sobre la sabana, rayos dorados atravesaron la densa oscuridad que durante mucho tiempo se había debido a Cayembe. El pueblo cobró vida, pero esa mañana algo era diferente. El peso opresivo que había mantenido cautivo a su pueblo durante generaciones había desaparecido, reemplazado por una quietud casi sagrada. Cuando los aldeanos salieron de sus hogares, vacilaron y sus pasos fueron vacilantes, como si probaran los límites de un mundo que ya no los atemorizaba. Las sombras de la noche habían retrocedido, dejando solo el débil zumbido del viento y los cantos distantes de los pájaros al despertar. Afani estaba de pie en el centro del pueblo, sus ojos escudriñando el horizonte con una mezcla de alivio y aprensión. La presencia del anciano era una fuente constante de fortaleza, pero su expresión llevaba el peso de una pérdida tácita. Uno por uno, los aldeanos se reunieron a su alrededor y sus rostros reflejaban la misma cautelosa esperanza. Fue entonces cuando Quito, la abuela de Ba'ati, dio un paso adelante. Sus manos curtidas aferraron con fuerza su bastón, su mirada fija en Afani. ¿Dónde está?, preguntó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. El silencio de Hani fue ensordecedor. Bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos, y en lugar de eso señaló la cabaña abandonada en las afueras del pueblo. Los aldeanos siguieron su ejemplo, con sus pasos llenos de temor y curiosidad. La cabaña, que alguna vez fue un lugar de miedo y misterio, ahora era un testigo silencioso de los acontecimientos de la noche. Sus paredes, oscurecidas por el tiempo y el clima, lucían una única talla nueva. La imagen era inconfundible, un niño, su silueta desafiante contra un remolino de sombras. Su mano estaba extendida, una línea tenue que lo conectaba con la oscuridad que enfrentaba. Los gritos ahogados resonaron entre la multitud y Quito cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro.
Extendió la mano para trazar el grabado. Sus dedos temblaban mientras osaban las líneas. «Bahati», susurró, con la voz quebrada. Los aldeanos permanecieron en solemne silencio. Su miedo a lo desconocido fue reemplazado por un abrumador sentimiento de gratitud y tristeza. Ahani dio un paso adelante, su voz firme pero llena de emoción. El nombre de Bahati será recordado, no por su desafío, sino por su valentía. Él lo dio todo para que pudiéramos ser libres. Los días que siguieron fueron un tiempo de tranquila reflexión. Los aldeanos trabajaron juntos para reconstruir sus vidas, libres del miedo que alguna vez los había definido. Recorrieron los senderos al anochecer sin dudarlo, maravillándose de la libertad que durante mucho tiempo les habían negado. Los niños, que nunca habían conocido la vida sin la maldición, jugaban bajo las estrellas y sus risas llenaban el aire de la noche. Sin embargo, a pesar de la paz recién encontrada, el recuerdo de Bahati persistió, entretejido en la trama de la historia de la aldea. Por las noches, Quito se sentaba junto al fuego, con las manos agarrando el amuleto de madera que una vez había llevado Bahati. Ella les contaba su historia a los niños, con voz firme y fuerte. No habló del miedo que había enfrentado, sino del amor que lo había impulsado a actuar, el amor por su pueblo, por su futuro. Los niños escucharon con los ojos muy abiertos, mientras su imaginación pintaba vívidas imágenes del niño que se había atrevido a enfrentarse a las sombras. Y mientras las llamas parpadeaban, proyectando largas sombras en las paredes, los susurros del nombre de Bahati parecían bailar en el viento, llevados a todos los rincones de la aldea. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.